La vida vale porque Él vive hoy. Tenemos esperanza porque Él vive. Amén. Vamos esta mañana a la hora de predicación y vamos a estar en 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14. ¿Todos han llegado? Sí. Amén. Amén. Dice la palabra, vamos a leer hasta 18. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, gracias, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Amén. Terminamos de leer ahí. El libro de Timoteo es una carta de Pablo a un joven pastor cuyo nombre era Timoteo. Pablo le estaba dando a Timoteo palabras de Dios sobre cómo ser pastor, hombre de Dios, sobre cómo guiar a la iglesia. Así vemos declaraciones donde Pablo le habla directamente a Timoteo pidiéndole que le recordara esto a la iglesia, para predicar esto a la iglesia, que los animara en el Señor. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que recordara a la iglesia que debemos tener cuidado de no debatir sobre cosas que realmente no importan. No debemos debatir sobre cosas que no importan. Y no debemos hacerlo tampoco con los quienes están de afuera de la iglesia. Debemos hablar sobre lo que es más importante de la Biblia, las doctrinas más importantes de la Biblia. No debemos permitir que los asuntos pequeños causen división y nos distraigan de lo más importante. Dijo que cuando discuten no hay provecho. No hay provecho. Dice, más evita, en versículo 16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hay que evitarlos. Versículo 14 dice, no contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. No hay provecho, solo va a arruinar a los oyentes. ¿Alguna vez ustedes han pasado tiempo discutiendo y sintieron que solo hicieron perder el tiempo? Debatiendo sobre cosas que realmente no importan. Y eso sucede también en las iglesias todo el tiempo, sucede. Había momentos en cuando yo estaba predicando a los en los cárceles, a los hombres. Ellos tuvieron los hombres y las mujeres separadas en los cárceles y yo estaba predicando el evangelio a ellos. Y siempre habían una persona quien quería distraer a los demás del mensaje. Ellos tuvieron preguntas que no habían importante. Preguntas sobre cosas que no importaban. Y yo estaba intentando para compartir el evangelio con los demás. Y tú sabes lo que pasó. Los demás no estaban escuchando al mensaje porque había otra persona distrayendo de la palabra de Dios. Y eso sucede. No debemos debatir sobre cosas que realmente no importan. Eso sucede en las iglesias a veces.
cuando nuestro enfoque principal debería ser hablarles a las personas de Jesús, bautizarlas y discipularlas. Y hay una diferencia entre alguien que hace preguntas para aprender y alguien que solo quiere discutir. Ustedes conocen la diferencia, ¿verdad? Sobre una persona que ellos vienen para discutir. No para aprender. Hay una diferencia. En la escuela dominical yo quiero que ustedes tengan preguntas. Yo quiero que ustedes hablen conmigo durante la escuela dominical. Es importante para aprender, pero una persona que ellos están muy firmes en lo que ellos creen y quieren persuadirte a ti para seguir lo que ellos creen, pero tú sabes que no es verdad. Eso es lo que yo estoy hablando esta mañana. Hay una diferencia entre alguien que hace preguntas para aprender y alguien que solamente quiere discutir. Podemos hablar de la Biblia sobre temas interesantes todo el día, pero si alguien quiere causar divisiones sobre cuestiones irrelevantes, eso no está bien. Yo quiero dar algunos ejemplos de esto. Y algunos de estas puede que nunca hayas oído, que son cosas que la gente debate, pero solo para darte un ejemplo. Para algunos es muy importante saber cuándo comenzó oficialmente la iglesia. Ellos quieren saber si tú sabes cuándo comenzó oficialmente la iglesia. Lo traten como si fuera una doctrina tan importante como la doctrina de la salvación. Algunos creen que la iglesia comenzó con Juan el Bautista predicando y bautizando. Algunos creen que comenzó con Jesús llamando a sus discípulos. Algunos creen que comenzó después de la resurrección de Cristo. Algunos creen que comenzó en el día de Pentecostés. Algunos creen que comenzó con Jesús llamando a sus discípulos, pero que no recibió poder hasta el día de Pentecostés, y la lista continúa. La lista continúa. Pero ¿qué sentido tiene discutir sobre esto? ¿Qué diferencia va a hacer para nuestras iglesias? ¿Cómo esto va a afectar al Evangelio o a la eternidad? Y no estoy diciendo que nosotros como iglesia no podemos hablar sobre cosas así. Yo digo que no debe crear divisiones. Que no debe crear divisiones. Si un asunto no importante de la Biblia está causando divisiones en la iglesia, eso no está bien. No está bien. El hecho importante es que la iglesia comenzó y sigue viva hoy, ¿verdad? Eso es lo importante de eso. No importa cuándo comenzó, es que sabemos que comenzó y sigue viva hoy. Y podemos tener diferentes opiniones sobre cuándo pudo haber comenzado y eso está bien. Hay cosas de lo que nosotros también debemos estar de acuerdo con, ¿verdad? Como yo estaba compartiendo esta mañana en la escuela dominical, si otro predicador comparte contigo un Jesús que no es de esta Biblia, no debes escucharle a él, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Si un pastor o un predicador comparte otro Jesús que no es de esta Biblia, hay que evitar esa predicación. Otro ejemplo de cosas que no importan. Hay quienes que dicen que un hombre de Dios o un líder en la iglesia no debería tener barba, ¿verdad? Que no debería tener barba. Hay personas que dicen eso. Qué locura decir eso cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía barba, ¿verdad? Jesucristo tenía una barba. Pero eso no importa, no importa. Era costumbre que los judíos, el pueblo de Dios, la tuvieron, la barba. Dios incluso les dijo a los hombres cómo debían llevar la barba. Un judío solo se afeitaba la barba si tenía un voto o estaba de luto o ayunando. O por razones de purificación se afeitaron la barba.
Pero cuando un judío se afeitaba la barba, no solo se afeitaba la barba, pero sino que se afeitaba toda la cabeza. Y yo no veo muchas personas afeitando toda la cabeza, el cuerpo y todo. Pero lo hicieron para purificación. Luego dejaban que el pelo volviera a crecer. Los judíos dejaron crecer su barba y pensaron que era una vergüenza no tenerla. ¿Por qué Dios le daría una barba al hombre si solo quería que nos la afeitáramos cada mañana? Y no importa si un hombre se afeita o no. Eso no es importante. Yo me he afeitado la barba cuando yo llegaba aquí. Yo tenía la barba, yo estaba sin barba, si ustedes recuerdan. Pero ahora tengo barba. Pero no hay nada malo en tener barba. No hay nada malo no tener barba. Pero hay personas que causan divisiones según esto. Pero Dios no estaba intentando para poner una tarea más para complicar la vida de un hombre. Él no estaba intentando para complicar la vida de los hombres, hermano. Que hay que afeitarse cada mañana antes de salir. Pero la cosa es que no importa. Si un pastor se afeita la cara o no, no importa. No hay nada que discutir. Son palabras sin sentido. Pero hay pastores que no dejarían que un hombre predicara en su iglesia si tuviera barba. Obviamente no permitirían que Jesús mismo predicara en su iglesia, ¿verdad? Porque Jesús tuvo la barba. Entonces, si ellos creen eso, ellos no van a permitir que Jesucristo predicara en su iglesia. Piensa en eso. Algunos piensan que un pastor solo debería llevar una camisa blanca. Que un pastor solo debería llevar una camisa blanca. Ahora mismo yo solo uso camisas blancas porque es más fácil caminar una corbata con una camisa blanca que buscar un camisa con colores y caminarlo con eso, ¿verdad? Yo tengo camisas con mangas largas, pero no lo voy a usar porque hace mucho calor cuando yo estoy predicando y yo no quiero usarlo. Yo no tengo mucho tiempo aquí todavía. No ha cambiado mi sangre para vivir aquí. Yo siempre tengo calor. Pero no hay ningún lugar en la Biblia donde diga que un pastor solo puede usar camisas blancas. No hay ningún lugar que dice eso. De hecho, Dios le dijo a Israel que para las vestiduras del sumo sacerdote debían usar colores como azul, púrpura, carmesí y oro. Que Dios los ordenó para crear vestiduras así, que usaban colores. Dios quería que un sumo sacerdote usara color, así que no veo por qué cualquier pastor no podría hacer lo mismo si quisiera. Pero ¿cómo puede el color de mi camisa cambiar el evangelio o la predicación? No puede. ¿Usar una camisa de color hace un hombre de Dios menos hombre de Dios? No. Así que no debemos dejar que cosas sin importancia dividen a la iglesia, ¿verdad? Cada uno puede tener su opinión sobre un asunto, pero esas cosas sin importancia no deberían ser razones para que no tengamos comunión entre nosotros. Y eso fue el consejo de Pablo a Timoteo. Pablo le dijo, Timoteo, mantente fuera de esos debates. Mantente fuera de esos debates, discusiones. No te involucres. Solo va a causar ofensas y perdición a los oyentes. Cuando hay división, se daña el testimonio de los santos y del evangelio. Y por eso hoy sigo el mandato de Pablo a recordarnos sobre estas cosas. Amén. Vamos a leer aquí de nuevo, versículo 15. Segundo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una de las mejores maneras de protegernos de caer en argumentos inútiles es estudiando la palabra de Dios. Debemos tomarnos el tiempo para estudiar la palabra de Dios, para conocerla. Pero el hecho de que una persona tenga la palabra de Dios, la verdad, no significa que esté usando bien la palabra de Dios, como dice aquí. Si buscas la verdad, Dios te dará la verdad. Si tú estás buscando la verdad, Dios te dará la verdad. Pero cuando una persona busca usar la palabra de Dios para su propio beneficio, sus propios deseos o sus propios intereses, también ellos van a encontrar maneras de hacerlo. Ellos van a encontrar maneras de torcer la palabra de Dios y convencerte o a los demás de que es la verdad. Pero si nosotros oramos y lo digamos a Dios, Dios, ayúdame a mí para entender tu palabra con sabiduría, para aprender lo que tú quieres enseñarme a mí, lo que es la verdad. No para intentar, para consumirlo a mis propios deseos, para entender lo que tú quieres decirme a mí. Amén. Vamos a leer de Juan, capítulo 16. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando vivimos una vida que agrada al Señor y no buscamos excusar el pecado, sino que intentamos servirle a Dios sinceramente, Él nos guiará no solo a un poco de la verdad, sino que la Biblia dice que Él nos guiará a toda la verdad. Él nos guiará a toda la verdad. Pero hay que escuchar, hay que obedecer, hay que abrir nuestros corazones para aprender de la palabra. Él te guiará a toda la verdad. Yo oro constantemente, mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben, para que Dios me dé sabiduría y entendimiento de su palabra. Que Dios me dé sabiduría y entendimiento de su palabra. Y que me ayude a predicarla exactamente como Él quiso que se predicara la palabra de Dios. Eso es mi deseo de hacer. Yo no quiero torcer las palabras. Yo no quiero añadir ni quitar de las palabras de Dios. Yo quiero decir exactamente lo que Dios dice y que seguimos esas palabras. Cuando lees la palabra de Dios, tú también debes orar para que Dios te dé entendimiento, para que sepas lo que Él dice y para aplicarlo a tu propia vida. ¿Eso significa que tú vas a saber todo de la Biblia o tú vas a tener todas las preguntas contestadas en tu vida? No. Porque como yo estaba diciendo, vamos a llegar al cielo todavía con preguntas sobre cosas, sobre asuntos que no entendemos ya. Pero Dios nos puede dar entendimiento para entender lo que Él quiere que entendamos. Lo que Dios quiere que entendamos. Pero si es una cosa que no entendemos o no sabemos por qué, obviamente es porque Dios no quiere que entendamos eso. Entonces hay que estudiar, aprender y orar que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Amén. Vamos a volver a 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16, que dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena,
de los cuales son Himeneo y Fileto. Es increíble cómo nuestra carne humana se deja llevar por una buena historia, ¿verdad? Algo que puede no ser cierto, pero si nos atrae, queremos escucharlo y contárselo a otros. Así es como comienzan los rumores, ¿verdad? La gente escucha una historia y sin darse cuenta ya está compartiendo los videos por WhatsApp y redes sociales. Todo el mundo habla de ello. Y hay que tener cuidado si una cosa que estamos escuchando, si no sabemos si es la verdad o no. Pablo le dijo a Timoteo que si escuchas algo que contradice la palabra de Dios, debes evitarlo. Si escuchas algo que contradice la palabra de Dios, debes evitarlo. Específicamente si se debate sobre cosas diferentes o lo que hemos leído o aprendido en la palabra de Dios. Y Pablo dice que esta mentira se difundirá tan rápido que apenas podrás controlarla. La palabra que se usa para describirla es una enfermedad, se llama gangrena. Gangrena es cuando el tejido corporal comienza a morir por falta de flujo de sangre o por una infección bacteriana grave. Donde partes del cuerpo mueren. Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice la palabra y la Biblia dice que algunos tuvieron su fe trastornado. Perdieron el flujo sanguíneo de la verdad y permitieron que la gangrena se instalara en su cuerpo. Dicen que la mejor manera de tratar la gangrena es prevenirla y si comienza a tratarla lo antes posible. Lo antes posible. Cuanto más rápido, mejor. Si la sangre de la persona, si la sangre de la palabra de Dios no fluye en una persona, la gangrena podría establecerse y ellos podrían ser desviados del camino. Eso es la importancia de aprender la verdad, estudiar la palabra de Dios, para que no somos desviados del camino correcto, de la verdad. Pablo menciona a dos que se habían desviado, quienes nombres son Himeneo y Fileto. Se habían desviado de la verdad y difundían mentiras que llevaron a otros a desviarse con ellos también. Cuando uno o dos se aparten de la verdad, normalmente van a arrestar a otros consigo. Estos dos hombres decían que la resurrección ya había pasado. No está hablando de la resurrección de Cristo, sino de la resurrección de los santos y del rapto de la iglesia. Básicamente querían decir que el rapto ya había ocurrido. Y Pablo dijo que estos dos estaban trastornando la fe de algunos. Cuando no estamos seguros de lo que creemos, nos convertimos en el blanco de las mentiras de Satanás. Cuando no estamos seguros de lo que creemos, nos convertimos en el blanco de las mentiras de Satanás. ¿Sabes que hay muchos tipos de dinero falso que una persona podría usar para intentar engañar? Hay muchos dineros falsos que se imprimen. Cuando un cajero de banco maneja dinero en una institución financiera, ¿sabes cómo se les enseña a reconocer qué es una falsificación? Los enseñan a reconocer una falsificación mostrándoles cómo es el dinero verdadero. Ellos tienen que estudiar el dinero verdadero para que sepan lo que es falso o no. Si ellos aprenden
Si ellos lo miran y lo ven, ellos lo estudian, ellos van a saber lo que es falso. Normalmente se puede saber palpando el papel para ver si es auténtico o no. A veces los billetes tendrán tinta elevada y texturizada que puedes sentir con los dedos. Se pueden buscar marcas de agua. Algunos billetes tienen un hilo de seguridad que se puede ver sosteniéndolos a la luz, así que se puede ver marcas. Hay diferentes distinciones que indican si el dinero es auténtico o no, y la mejor manera de saber la diferencia es estudiar el dinero verdadero. Yo aprendí cuando yo estaba estudiando sobre el dinero que usamos. Yo no sé sobre los billetes de los pesos, pero los billetes en los dólares de los Estados Unidos, ellos usan algodón para mezclar y imprimir en un tipo de algodón y diferentes mezclas para imprimirlo. No solamente usan los papel que usamos para imprimir. Eso es la razón porque siente diferente. No es el mismo y dura por más tiempo. La mejor manera de saber la diferencia es estudiar lo que es verdadero. Vamos a leer de 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Está hablando de la palabra. Hay una manera rápida de filtrar todas las mentiras de Satanás y es saber lo que dice el Señor en la verdadera palabra de Dios. Al igual que al estudiar un billete de dinero verdadero, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que nuestras manos han tocado en el verbo de vida, y hay dos pruebas más, lo que hemos oído y lo que hemos contemplado. Si buscas la verdad, la vas a encontrar. Si estás buscando la verdad, la vas a encontrar. Pero si buscas mentiras y esas cosas que alimentan la carne, bueno, también las vas a encontrar. Y esas cosas que van en contra de la verdad de Dios, observe cómo se describen en estos versículos. Para nada aprovecha. Si volvemos a 2 Timoteo. Dice, para nada aprovecha la perdición de los oyentes. Conducirán más y más a la impiedad, que carcomerá como gangrena y que trastornan la fe de algunos. Eso es como se describe en esos versículos las cosas que van en contra de la verdad de Dios. Para nada aprovecha. La perdición de los oyentes conducirán más y más a la impiedad, que carcomerá como gangrena y que trastorna la fe de algunos. Eso es lo que sucede cuando no conocemos la palabra de Dios. Yo oro para que a través del mensaje hoy yo anime a muchos a tomar sus Biblias y estudiarlas. Léanlas. La palabra de Dios va a cambiar sus vidas. Cambiará sus vidas. Van a pensar diferente. Van a ser una persona diferente. La palabra de Dios te puede cambiar. Cuando esta palabra esté guardada en su corazón, los purificará, limpiará sus caminos. La gente los va a mirar diferente. Van a pensar que somos diferentes porque tenemos la palabra de Dios guardado en nosotros mismos. Y vamos a ser diferentes porque hay poder en la verdad
de la palabra de Dios. Hay poder en la verdad. Pero toda cosa que es mentira solamente va a causar daño. Pero por esa razón, no debemos permitir que las mentiras o cosas que no importan nos dividan. Pero debemos enfocarnos en la verdad de la palabra de Dios, en lo que es la verdad. Amén.